Todo el capítulo 15 de Génesis pertenece a una unidad que tienen dos partes muy marcadas. La primera, del versículo 1 al 6, es la promesa de un hijo, y la segunda parte es la descendencia sobre la promesa de la tierra. El texto que hoy presenta la liturgia presenta una cierta confusión, ya que encontramos conclusiones de la primera parte y también de la parte segunda. La primera parte, del 1 al 6, nos muestra la promesa de la divinidad y la oposición a esta promesa de Abraham. La respuesta de la divinidad en forma de signo, los versículos 4 y 5, y la negación a esta oposición. El signo en el cielo y la aceptación de Abraham. Como vemos, este texto solo incorpora el signo y la aceptación final. La escena es muy conocida, por eso uno de los momentos iniciales primordiales de la escritura hebrea. Por otro lado, he sabido que los domingos de Cuaresma se le ha asignado textos muy fuertes, a veces duros, ¿no? Como de arrepentimiento, de dolor, qué sé yo. Y que tienen en este caso dimensiones capitales de la fe judeocristiana. El de hoy es claro, nada menos que la alianza de Dios con Abraham, la alianza que dio origen a todo, porque a partir de ahí supuestamente se conformaría el pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham. Y de ahí saldría Jesús, y de ahí saldría el cristianismo, la iglesia, y todo el occidente y el oriente cristiano. De hecho, sin ir más lejos, ahí nos encontramos con algo muy importante que en este momento histórico que estamos viviendo en nuestra civilización, es la famosa doctrina del manifiesto humano, del manifiesto, en donde Estados Unidos, por ejemplo, se considera como el nuevo Israel para los tiempos de la modernidad cristiana, democrática. Ahora bien, quiero explicar un poquitito qué significa esto de la doctrina del destino manifiesto. Es una frase o idea que expresa que las creencias en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. A esta mentalidad se la conoció como destino manifiesto. Actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea es también usada por partidarios para la justicia, otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta, certera. Esta ideología podría reunirse en la frase por la autoridad divina o por la autoridad de Dios. Ahora bien, países, religiones, incluido el Islam, y culturas, creen llevar dentro de su código genético el ADN de Abraham. Todos ellos se consideran de alguna manera elegidos por la divinidad, elegidos por Yahvé o elegidos por Alá, y que son amados por esta divinidad, por el medio de este patriarca privilegiado que hoy estaría marcando y afectando a más de la mitad de la humanidad, cristianos y musulmanes, y ya sumamos 54%
de la población actual. Al hecho de esa alianza de Yahvé con Abraham, apelan algunos partidos políticos en Israel, por ejemplo, en ese momento, que invocan el derecho de Israel a la tierra que ocupa, es decir, que la tierra que ocupa es de ellos, en medio de un conflicto espantoso como los que tienen con los palestinos y que son de dimensiones mundiales. De manera que pocos versículos del capítulo 15 no son pues un fragmento piadoso o que nos sirven para nuestra espiritualidad. Cualquiera, sin importancia, 37 siglos después, siguen siendo considerados decisivos cultural y políticamente hablando. Ahora bien, ¿qué dice el Evangelio? Porque estas lecturas no tienen, sin el Evangelio no dicen nada. A primera vista parece que no, el Evangelio nos informa, hace un informe sorprendente de algunos fariseos que no eran, fíjense que no eran hostiles, que eran amigables a Jesús. Aquí aparecen unos que le advierten del peligro y le aconsejan que se pongan a salvo. Es verdad que los evangelios nos dan una imagen de los fariseos bastante fea y que muy pocas veces hay un comentario unilateral. Lo mismo los judíos sabían que habían fariseos buenos y que habían fariseos malos. Ahora, fíjense, yo estuve leyendo, aunque es viejo, y algunos dicen que ya está pasado de moda, estuve leyendo el comentario de Barclay, ¿no? Y que estoy de acuerdo con los que dicen que está pasado de moda. Pero Barclay tiene una teología liberal, etcétera, etcétera. Y me pareció muy simpático lo que dice, hasta cómico, que había 6 tipos de fariseos, o 6 categorías, 7 categorías. Los fariseos del hombro, por ejemplo, que llevaban sus buenas obras y las hacían para que todo el mundo las viera. Los fariseos de espera un poco, es decir, hoy no hago buenas obras, las voy a hacer mañana. Vamos a esperar un poco hasta mañana a ver qué pasa. Los fariseos con chichones. Ningún rabino judío podía dejarse ver hablando con una mujer en la calle, aunque fuera su esposa o su madre o su hermana. Esto lo veo, yo hoy lo veo en mi edificio, por ejemplo, que tenemos gente observando, muy observante, que son judíos ortodoxos, y que en muchas oportunidades las mujeres me saludan, me dicen buen día, me conocen, cuando están solas. Cuando están con sus esposos no me dicen, no me saludan. ¿Y qué pasaba con estos fariseos de los chichones? Lo que pasa es que iban caminando, se tapaban los ojos y se pegaban cada porrazo, que era increíble. Entonces se armaban chichones y lo mostraban para que la gente viera cuán piadosos eran. Pero también estaban los fariseos que amaban a Dios, que seguían el ejemplo de Abraham, que trataban en la medida de lo posible cumplir la ley y que hacían todo el bien posible con amor. Por otro lado, Jesús, en este pasaje, habla del rey de Galilea, Herodes Antipa, que de alguna manera lo estaba persiguiendo y que quería poner fin a su carrera. Para los judíos, la imagen del zorro, del animalito tan simpático, a mí me gustan los zorros, lo he visto, son como perritos, del zorro, representan 3 cosas. Se consideraban como el más astuto de los animales, el más destructivo, eso es cierto, puede entrar en los lugares donde hay zorro, entran en los gallineros y hacen un desquicio, lo sé porque lo he visto también.
y era el símbolo de la bajeza, de la insignificancia, de la torpeza y del robo. Hacía falta valor para llamar zorro al rey. Y Jesús lo hace. Dejen que esa zorra, bla, 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 bla. Y esto nosotros también lo sabemos. ¿Cuántos cristianos sufrieron por proteger a la gente judía en la locura del nacionalsocialismo? Ni qué decir de nuestros 300.000 desaparecidos, donde hubo 400 personas LGTBQ+, que no se les perdió figurar en el nunca más por razones particulares. Llamémosle homofobia. Jesús solo recibía órdenes de la divinidad y no estaba dispuesto a abreviar su misión o un día para agradar a ningún rey o gobernante político. Otra de las cosas interesantes que aparece en el texto es el llanto por Jerusalén. Es de suma importancia porque es otro de los pasajes que nos hacen ver cómo sabemos de la vida de Jesús, lo poco que sabemos, de la vida de Jesús. Está claro que no habría hablado así, no hubiera ofrecido su amor a Jerusalén. Pero los primeros 3 evangelios no hablan de tales visitas. Una vez más, comprobamos que los evangelios no nos dan más que un boceto de la vida de Jesús. Y por otro lado pienso, nada duele más o es tan feo, doloroso, de ir a alguien para ofrecer su amor como lo hizo Jesús y que reciba una burla o un desprecio, un desplante, como solemos decir. No hay mayor tragedia en la vida que darle a alguien el corazón. Fíjense, y solo para que se lo destroce a uno. Esto sucede cuando somos jóvenes y nos enamoramos de la persona que no es adecuada. O cuando nos equivocamos, cuando confiamos en un amigo y nos traiciona. Eso es terrible. Eso es lo que sucedió a Jesús con Jerusalén. Pero él sigue viniendo a las personas y se le sigue siendo rechazado. ¿Qué se puede esperar que una persona rechace el amor divino? Tal como dice Hebreos. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles, eso dice Hebreo, fue firme, y toda transgresión y desobediencia a su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por Jesús, y quienes la oyeron nos la confirmaron. Por eso, mi querida comunidad de Flores, la verdad que no sé cómo titular estas palabras, estos pensamientos, después de haber leído los textos de este segundo domingo de Cuaresma. Lo que puedo decir es que no nos aferremos a la frontera, sino aferrémonos al ideal de Wesley, que decía, el mundo es mi parroquia. Por otro lado, pobre la comunidad de fe que pierde su capacidad de denuncia profética por miedo. Y ustedes me han escuchado más de una vez, y cuando digo miedo, y cuando hablo de la comunidad de fe,
hablo del pequeño remanente, no de la institución, porque el pequeño remanente de la Iglesia sostiene a la institución. Aclaro eso. Ella, la comunidad de fe, como digo siempre, va a tener miedo muchas veces cuando tenga que enfrentar al sistema opresor. Muchas veces va a tener miedo. Y es normal que lo tenga. Lo importante, escúchenme bien, lo importante, como he dicho un montón de veces, lo importante es que el miedo no nos venza, no nos maneje. Amén.